Hoy sabemos que los polifenoles, sobre todo el resveratrol, aunque esto hay trabajos a favor y en contra, produciría un aumento de las artelmancias municipales. Bueno, hay trabajos donde dicen que el bacilo coagulant pues sirve para que el Fecalibacterium pneumoniae aumente. Y la goma guar parcialmente hidrolizada nos serviría para aumentar el grupo de las Toseburias y el grupo de las Eubacterias. Como ven ustedes, tenemos algunas cosas que podemos hacer. Bueno, como siempre, me gusta ya cuando doy una charla, pues aportar trabajos donde puedan ustedes leer lo que yo he dicho, para que no resulte que es que el doctor López Rueda se lo ha inventado. Bueno, pues aquí tienen ustedes una serie de trabajos, podría haber puesto muchos más, pero ahí tienen ustedes algunos para el que lo quiera leer y quiera profundizar en estos conocimientos. Bueno, pues la otra microbiota es la microbiota protectora. ¿Y para qué sirve esta microbiota? ¿Quién la compone? Bueno, pues cuando estudiamos esta microbiota vamos a estudiar tres grupos, que serían los lactobacillus, las bifidobacterias y los bacteroides. Pero existen muchos más bacterias. Recuerden ustedes que tenemos hasta 1000 especies de bacterias. Bueno, pues otras bacterias que también estarían dentro de la microbiota protectora. ¿Y para qué sirve esta microbiota? Bueno, pues esta microbiota va a llevar a cabo una serie de funciones, que aquí yo le he puesto, producen ácido láctico, ácido acético, propiónico, que van a hacer que tengamos un pH ácido. Pero además producen peróxido de hidrógeno, producen bacteriocinas, colonizan el moco, los lactobacillus a nivel del intestino grueso, los bacteroides a nivel del los lactobacillus a nivel del intestino delgado y las bifidobacterium a nivel del intestino grueso. Pero además compiten por alimento. ¿Y todas estas funciones para qué sirven? Pues sirven para crear un medio hostil. ¿Y para qué queremos un medio hostil? Pues lo queremos para que determinadas bacterias no puedan crecer. Sí, que lo que hacen las funciones de la microbiota protectora es crear un medio donde otras bacterias no pueden crecer. Y lo que suelen controlar, entre otras cosas, son a dos tipos de microbiota: a la microbiota protolítica y a la microbiota micótica. Cuando estas microbiotas están en ciertas cantidades, hasta cierto punto, pueden ser beneficiosas. Pero cuando estas microbiotas se disparan, ya no son beneficiosas, se convierten en microbiotas dañinas. Bueno, pues la primera misión de la microbiota protectora es controlar que determinadas bacterias no puedan crecer. Pero además producen una serie de sustancias beneficiosas. Incluso sustancias esenciales como la vitamina K que nosotros no sintetizamos, necesitamos que nos la produzcan y la reabsorbamos. Bueno, pues ahí hay una serie de sustancias beneficiosas. Pero hay una tercera finalidad de esta microbiota que muchas veces se nos olvida comentarlo, y es que esta microbiota protege y favorece el crecimiento de la microbiota muconutritiva. Es decir, que la microbiota protectora tiene tres funciones principales: crear un medio hostil para que determinadas bacterias no puedan crecer; segundo, producir sustancias beneficiosas que necesitamos porque muchas de ellas a veces no las sintetizamos; y además protege y favorece a la microbiota muconutritiva, que hemos visto nosotros anteriormente tan importante es para mantener separado el contenido intestinal del resto del organismo. Bueno, pues aquí tienen ustedes un estudio de un paciente donde los bífidos, los bacterios y los lactobacillus, todo está alterado. Pues es fácil comprender, no hay que ser muy listo a la vista de esto, que este paciente no va a cumplir las funciones para que están encomendadas estas bacterias. Posiblemente, pues la microbiota protolítica se aproveche y crezca. Puede ser que la microbiota muconutritiva, como no está protegida, y cuando aparece la microbiota protolítica, el medio ácido se cambia por un pH alcalino, pues la microbiota muconutritiva empieza a disminuir. Luego ahí estamos viendo para qué nos sirve la microbiota protectora. Sí, estos son cosas muy fáciles, explicadas muy fácilmente, porque por supuesto habría muchas más implicaciones, pero es una manera para que ustedes vayan entendiendo para qué sirven estas bacterias. Bueno, pues aquí tenemos nuestra famosa paciente, que además está sentada aquí en el público y tengo permiso para comentar. No voy a decir quién es, pero está sentada en el público.
Y entonces, fíjense ustedes muy bien en esta paciente. Bueno, hemos dicho que uno de los componentes que nos protegen es los bifidobacterios. Bueno, pues cuando nosotros vemos este estudio de esta paciente, vemos la familia de las bifidobacteriáceas y ahí deberían estar incluido el género bifidobacterium. Bueno, pues cuando nosotros abrimos este grupo, pues esta paciente no tiene ningún bífido. Es decir, no tiene protección a nivel del intestino grueso. Una de las bacterias que más protección le da, no la tiene. No existe. Cero. Bueno, pues aquí tenemos otro estudio de otra paciente que por lo menos tiene dos. Por lo menos tiene, de las 20 y tantas bifidobacterias que podía tener, tiene dos. Por lo menos tiene dos. Una no tiene ninguna y otra tiene dos. Bueno, y estas cosas las podemos saber hoy día porque estos estudios nos permiten llegar a los niveles de especie. Es decir, no solamente nos quedamos en decir tantas bifidobacterias hay, sino que podemos profundizar y saber cuántas tenemos y qué variedad tenemos. Bueno, pues cuando esto ocurre, pues como siempre, tenemos que intentar recomponer, balancear esta microbiota. Y como siempre yo digo, lo primero es la alimentación, es lo fundamental. Yogur, kefir, alimentos fermentados, alimentos conteniendo fibra o dando una serie de prebióticos que contengan esta fibra. Ya siempre digo que a veces los pacientes no pueden tolerar esta medicación y como siempre digo, un buen dietista nutricionista puede analizar estos pacientes y determinar qué cantidades puede tolerar, porque a lo mejor no tolera fructolisacáridos, pero a lo mejor es capaz de tolerar goma guar. De todas estas fibras que hay aquí, la goma guar es la que mejor se tolera. A lo mejor no es la mejor de todas, pero es la que mejor se tolera. Hay unos estudios de la Universidad de Monash que dice que los intolerantes a la fructosa podían tolerar 10 gramos. Yo no me lo creo. Si ustedes toman alguna vez goma guar, empiecen por pequeñas cantidades, 1 gramo, y cuando pase una semana, si lo toleran, vayan aumentando. Esto, al ser fibra, va a favorecer el crecimiento tanto de los lactobacillus como de las bifidobacterias. Bueno, aquí sí tenemos probióticos, miles de probióticos, miles, todos los que ustedes quieran, porque la mayoría de los probióticos que tenemos actualmente son lactobacillus y bifidobacterias. Aquí tienen ustedes. Bueno, pues aquí les voy a poner algunos. Yo utilizo mucho el Page Complete, bueno, como podía utilizar otro, porque lleva tecnología FAO que, digamos, mataría a determinadas bacterias y estas mismas bacterias servirían como alimento para otros tipos de bacterias. Pero bueno, aquí tienen ustedes, y además el Page Complete sería muy interesante para aquellas pacientes que tengan problemas de histamina, porque según el fabricante ninguna de esas bacterias producirían histamina. Y además va mezclado con un bacillus subtil que es una espora del suelo. Bueno, pues todos los que ustedes quieran, hay muchos, yo no voy a entrar a discutir cuál es mejor o peor, pero sí me gustaría recordarles que ahora hay una tendencia a salir unos nuevos probióticos que se llaman de 4ª generación, que parece que proceden de cepas humanas, que están modificados genéticamente, según dicen los laboratorios, de una forma natural, no sé cómo, pero ellos dicen eso, y que además serían capaces, es decir, yo me podía tomar los lactobacillus sin ninguna protección y resistirían el paso del fólico intestino a pesar del pH tan negativo que hay, e incluso tolerarían a nivel del duodeno, de la primera porción del duodeno, que allí llega el ácido clorhídrico, que allí llegan las sales biliares, que llegan los enzimas pancreáticos, pues incluso a este nivel tolerarían y pasarían a nivel intestinal, donde llevarían a cabo sus funciones. Bueno, pues un estudio. Pero a veces no está solamente los lactobacillus. Hemos dicho que hay otras bacterias que también pueden estar disminuidas. Bueno, vean ustedes este caso de esta paciente que no tiene bacillus. Bueno, pues en este caso podemos dar el megasporiotis, que es lo que se conoce en los americanos como bacterias del suelo. Aquí en España no se utiliza mucho, pero los americanos sí lo utilizan mucho. Yo me gusta, creo que es un buen probiótico. Bueno, otros tipos más, no vamos a entrar más en este tema, pero ahora sí quiero explicar una cosa que muchas veces cuando hablamos de microbiota se nos olvida.
que es la pérdida de la biodiversidad. Bueno, pues aquí tenemos a nuestra paciente, que hoy, gracias a estos estudios, donde podemos saber hasta el nombre de todas las bacterias que tienen, pues esta paciente solamente tiene 241 bacterias. Y decimos que una persona normal puede tener hasta 1000 bacterias. Esta paciente ha perdido 700 o 800 bacterias. Fíjense ustedes en este otro estudio de otro paciente que tiene 748 bacterias. Sí, y esta microbiota también está alterada. Y esto es la microbiota de un paciente diabético, donde dijimos antes que la arquermansia, si no me acuerdo mal, estaba disminuido en los pacientes con diabetes tipo 2. Si ustedes vienen aquí y buscan el género Verrucomicrobia, por ahí este paciente tiene un 0.3. Sí, le falta mucha arquermansia. Y es un diabético. Pero es que este enfermo diabético tiene cosas mucho más interesantes. Fíjense ustedes que tiene un aumento de Escherichia coli hasta el 9%. Y esto parece ser que está relacionado, según las últimas investigaciones, con el aumento de un bacteroide que conocemos vulgato. Sí, a medida que el bacteroide vulgato puede aumentar, parece que estimula al mismo tiempo la producción de Escherichia coli. Bueno, y hoy, gracias a estos estudios donde podemos ver hasta las bacterias, pues vamos conociendo y podemos relacionar los trabajos que se van publicando con estos casos. Pero es que además este paciente, si ven, tampoco tiene Fecalibacterium pneumoniae, un 2%. Luego este paciente sería propenso a sufrir una serie de alteraciones. Pues a lo mejor los enfermos diabéticos, como ocurre ya en Estados Unidos, a lo mejor hay que estudiar su microbiota. Y a lo mejor no basta solamente con darle una dieta y ponerle, bueno, algún antidiabéticos orales. Quizás tengamos que hacer algo. Simplemente lo dejo como eso. Pero fíjese usted que este paciente, teniendo una microbiota alterada, todavía conserva 748 bacterias. Sin embargo, como hemos visto antes, esta otra paciente solamente tiene 241. Bueno, pues esas 600 o 700 bacterias que le faltan, algo harían antes en el nivel intestinal. Estarían haciendo alguna función. Bueno, pues no las tenemos. Luego, quiere decir que la pérdida de biodiversidad se puede relacionar con una mayor gravedad en las alteraciones de la microbiota. Y estas cosas son interesantes. Y no solamente ve las bacterias que, bueno, me faltan que manchen, no. Pero usted, es que usted nada más que tiene 200. Y tengo un caso, que no lo he traído aquí porque no he traído, solamente con 90 bacterias. Así que ya hay pacientes que solamente cuando los estudiamos tienen 90 bacterias. Yo personal pienso, y no soy experto en esto, que para recuperar a esta paciente la única posibilidad que tiene es un trasplante fecal. Una paciente que tiene 90 bacterias, por muchos probióticos, por mucha dieta, por mucho que queramos hacerle, yo pienso que se debería plantear un trasplante fecal, porque 90 bacterias, yo creo que si a esta paciente no se le trata, pues esta paciente puede fallecer. Bueno, pues sigamos adelante, como siempre, publicación, para que las cosas no queden claras. Bueno, ahora vamos a ver una tercera microbiota, que es la microbiota inmunomoduladora. Sí, todavía me queda. Bueno, pues la microbiota inmunomoduladora, bueno, pues está representada por Escherichia coli, Enterococcus y Staphylococcus. ¿Y qué hace esta microbiota? Pues esta microbiota lo que hace es modular el sistema inmunitario. ¿Y para qué sirve? Para dos cosas. Parece que cuando tenemos esta microbiota en estas bacterias en cantidades pequeñas, hacen dos funciones. Sí, entrenan a nuestro sistema inmunitario y al mismo tiempo crean lo que llamamos fenómenos de tolerancia antigénica. Es decir, le está diciendo a nuestro sistema inmunitario, quieto. Todos estos antígenos alimentarios no le hagas nada. Es decir, les enseña al sistema inmunitario que determinados antígenos alimentarios, cuando están en la luz intestinal, hay que respetarlos. Bueno, pues es fácil entender que si esto falta, es fácil entender que estas funciones no se podrán llevar a cabo. Y si tenemos un sistema inmunitario alterado, pues podemos empezar a tener intolerancias alimentarias, fenómenos alérgicos e incluso patologías autoinmunitarias. Por consiguiente, tener una microbiota inmunomoduladora, una microbiota protectora
y una microbiota muconutritiva sana es fundamental para poder tener una salud intestinal. Bueno, vamos un poco rápido porque si no, no voy a terminar. A veces tenemos el Escherichia coli disminuido. Bueno, pues como siempre, vamos a entrar. Tenemos unos probióticos que podemos dar. Bueno, aquí algunas funciones que realiza el Escherichia coli. Bueno, pues a veces lo que tenemos alterado no solamente es el Escherichia coli, sino el enterococo. Bueno, pues tenemos también una serie de alimentos, pero también tenemos una serie de probióticos que nos pueden ayudar a reponer esta microbiota hasta que nosotros seamos capaces de aumentarla. Bueno, aquí otros. Bueno, microbiota proteolítica. Bueno, pues dos grandes representantes, los Clostridium y las Enterobacteriaceae, y después un grupo mucho más numeroso de otras bacterias. Bueno, hemos dicho que la microbiota proteolítica y además el Escherichia coli. Bueno, pues cuando la microbiota proteolítica es normal, hasta cierto punto es beneficiosa para nosotros. Incluso hay cepas de Clostridium saprofítico que producen ácido butírico. Pero cuando aumenta, ya no es una microbiota buena. ¿Por qué? Porque va a producir una serie de metabolitos que son muy perjudiciales para el organismo. Van a producir afectaciones de las células epiteliales, las cuales van a entrar en procesos inflamatorios, pero además todas estas sustancias, además se producen grandes cantidades de amina biógena, con cual puede haber problemas de histamina, es decir, muchos problemas cuando tenemos una microbiota proteolítica aumentada. Bueno, pues ahí tenemos una microbiota proteolítica aumentada a base de los Clostridium, pero aquí fíjense ustedes bien en esta paciente, donde la microbiota proteolítica está aumentada por un Escherichia coli. Si esta paciente tiene un 15% de Escherichia coli a nivel intestinal, cuando debería tener menos de un 1%. Este Escherichia coli ya no es una bacteria inmunomoduladora, se ha convertido ahora en una bacteria proteolítica, capaz de producir todas estas sustancias negativas para nuestro organismo. Y bueno, y si fíjense ustedes aquí cómo el Bacteroides vulgatus está a nivel de un 12%. Esto está muy aumentado. Y esto, además de otros factores, posiblemente está produciendo este exceso de Escherichia coli. Y ya hay trabajos y publicaciones donde se habla de esta relación entre el Bacteroides vulgatus y el Escherichia coli. Bueno, pues, ¿por qué está disminuida? Pues si disminuye la protectora, porque tomemos antibióticos corticoides, pues no, la proteolítica aprovechará y crecerá. Alguna gente habla de dietas muy hiperproteicas durante un tiempo muy grande de tiempo, pero también hay algunas enfermedades que pueden favorecer el aumento de la microbiota proteolítica, como es la falta de ácido clorhídrico o la falta de enzimas pancreáticas. Bueno, pues si ustedes ven aquí, tendríamos que balancear la dieta y aquí tienen ustedes una serie de probióticos y de medicamentos que podemos utilizar para hacer estas cosas. Es decir, cuando tenemos una microbiota proteolítica alterada, lo que hay que hacer es favorecer que la microbiota protectora y muconutritiva aumente. Y cuando aumente, ellas mismas lucharán contra estas cosas. Si tenemos un déficit de hipocloridia o una insuficiencia pancreática, pues daremos algunos medicamentos. Bueno, pues aquí viene la microbiota que yo más odio, que es la microbiota micológica. ¿Por qué? Porque yo no sé si realmente hay tantas cándidas como se dice. La verdad es que cuando hacemos los estudios, me da igual, estudios por PCR, por cultivos, por estudios metanogénicos, no aparecen cándidas. No aparecen cándidas. Y tenemos 200 cándidas. Si ustedes entran y analizan el estudio de las cándidas a nivel de internet, parece que media España tiene candidiasis intestinal. Aquí no salen en los estudios. Bueno, pues aquí algunas causas por las que se producen las cándidas. Pero dentro de 15 días se va a presentar por primera vez un estudio en 10.000 pacientes, donde se ha hecho un aspirado intestinal de todo el intestino delgado y al mismo tiempo se han tomado bacterias. Y la impresión que tengo por la contestación que le dio hace 5 días el doctor Pimentel y su equipo, que es el que va a presentar dentro de 10 días
en Estados Unidos, en el mayor congreso de gastroenterología, el estudio de la microbiota a nivel del intestino delgado, es que a nivel, por lo menos del intestino delgado, las cándidas no juegan un papel importante. Eso del sifo famoso que todo el mundo lee en internet, parece ser que no es tan verdad como se dice. De todas maneras, dentro de 10 o 15 días tendremos una respuesta exacta y sabemos si a nivel del intestino delgado las cándidas tienen importancia o no. Lo contrario nos queda a nivel intestinal, porque algunas veces dicen que cuando las cándidas pasan a la forma virulenta, es decir, pasan de levadiforme a la forma miceliana, alguna gente dice que las cándidas se esconden a nivel de las células de colonocitas, es decir, se meten dentro de los colonocitos y entonces no salen en los estudios. Pero nosotros ya tenemos algunos pacientes donde le hemos raspado las paredes y tampoco hemos tenido cambios. Esto será objeto posiblemente de un estudio, bueno, yo creo que más pronto que tarde. Bueno, ahí he puesto algunas medidas para tratar las cándidas. Bueno, la microbiota micológica la podemos estudiar, pero cuando estudiamos la microbiota, estudiamos los hongos, no los estudiamos en las bacterias, los estudiamos en las eucariotas. Y ya de entrada, fíjense ustedes que esta paciente solamente tiene un 0,7% de eucariotas, y no todas las eucariotas son hongos. Bueno, si profundizamos más en el estudio, vemos que de ese 0%, solamente un 21% correspondería a fungi, que es el reino donde están las acomicotas y donde estarían todas las cándidas. Bueno, si seguimos profundizando, ahora nos fijamos en este grupo, pues esta paciente no tiene cándida álgica, solamente tiene un cándida, que aquí las tienen ustedes, pero cándida álgica no tiene ninguna, aunque esa cándida también puede ser patógena, pero las cantidades que tiene esta paciente son insignificantes, es decir, no hay cándidas cuando hacemos los estudios, y esto no es este estudio, en muchos otros estudios no vemos las cándidas, posiblemente porque, como dicen algunos, se puedan meter dentro de los colonocitos. Bueno, pues ya vamos muy rápido porque si no, no terminamos. Solamente recordarle que también hay una microbiota que se está poniendo muy de moda ahora, que es la microbiota reductora de sulfuro, que es lo que produciría el tercer SIBO, que todo el mundo estamos esperando que aparezca pronto. ¿Cómo diagnosticarlo? Bueno, saber que todas estas bacterias estarían dentro del filum de las proteobacterias y que el sulfuro de hidrógeno en pequeñas cantidades es beneficioso, pero cuando aumenta se convierte en un gas muy irritante para la mucosa intestinal, y lo primero que nos va a producir son procesos inflamatorios. Si el crecimiento es a nivel del intestino grueso, nos dará un SIBO de sulfuro de hidrógeno, y si el crecimiento es a nivel del intestino grueso, hablaríamos de LIGO de sulfuro de hidrógeno. Y esto, sobre todo a nivel del intestino delgado, produce diarreas, muchas diarreas. Mientras que el metano produce estreñimiento, el sulfuro de hidrógeno produce, bueno, pues con un estudio de esto, si están aumentados a nivel del colon, pues ya sabemos que posiblemente si tenemos una diarrea sean producidas por un aumento de las bacterias productoras del sulfuro de hidrógeno. Bueno, pues tenemos aquí un estudio donde podemos ver, estudiar detenidamente todas estas cosas. Bueno, pues esta paciente, cuando la estudiamos, no tiene sulfuro de hidrógeno, no tiene bacteria productora de sulfuro de hidrógeno. Pero fíjense ustedes qué curioso, tiene esta bacteria en una proporción muy pequeña. Pues esa bacteria no come alimentos, se come a otras bacterias, es decir, vive comiéndose a otras bacterias. Y hoy sabemos por las publicaciones que se come al Escherichia coli y se come a la sangre. No procesa alimentos, se alimenta de otras bacterias, pero esta paciente no tiene bacterias de sulfuro de hidrógeno. Bueno, la microbiota metanogénica, la mayoría de ustedes la conocen porque son las responsables de la producción del metano. Y solamente recordarles, bueno, pues que cuando las estudiamos, la tenemos que estudiar en el dominio arquea. Y gracias a estos estudios, donde tenemos los 3 dominios, podemos estudiar perfectamente qué pasa con la microbiota metanogénica. Estas microbiotas que estamos hablando ya no son microbiotas que nos están haciendo beneficios, sino que estas microbiotas, cuando aumentan, lo que hace es producir alteraciones patógenas en los pacientes que lo sufren. Bueno, pues ahí tenemos. Bueno, y cuando estudiamos a esta
cuando estudiamos a esta paciente, bueno, pues vemos que solamente esta parte es bacterias que producen metano. Sin embargo, aquí tenemos otras arqueas que no producen metano. Bueno, y hoy se discute si alguna de estas arqueas, cuando están en condiciones normales, son capaces de procesar sustancias tóxicas procedentes del metabolismo de otras bacterias. Y eso es lo que se está viendo, si las arqueas, cuando están en condiciones normales, son capaces de llevar a cabo estos procesos. Bueno, pues el tratamiento de estas cosas podemos profundizar más y vemos que esta persona tiene algunas arqueas, pero no tiene las arqueas que siempre hemos considerado como más frecuentes. Tiene otras arqueas, pero no las más frecuentes. A lo mejor resulta que estamos hablando de unas arqueas, pero hay otras arqueas que son las que realmente tenemos y también producen metano. Bueno, esta es una microbiota que le dedico 5 minutos y con esto prácticamente voy a terminar la charla. Bueno, hoy sabemos que cuando aumentan las bacterias gram negativas, pues van a aumentar unas sustancias que llamamos LPS. Y cuando tenemos muchas bacterias gram negativas y se producen muchos LPS, las pacientes tienen tendencia a la obesidad, resistencia a la insulina y predisposición a la diabetes. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las bacterias gram negativas existe un polímero complejo que llamamos lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos, si aumentan las bacterias gram negativas, la vamos a tener en abundancia a nivel intestinal. Y si eso se acompaña con cierto grado de aumento de la permeabilidad, estas sustancias, estos lipopolisacáridos, no van a ser expulsados, van a penetrar dentro del organismo por un fenómeno que llamamos de translocación. Y cuando estos LPS no los expulsamos, sino que entran entran en la sangre por un aumento de la permeabilidad intestinal, pues son captados por los que llamamos por los receptores en todos lados de los macrófagos. Y cuando estos son captados, van a poner en marcha, van a activar el factor kappa beta y va a producirse una serie de sustancias proinflamatorias. Y esto va a conducir de una manera inequívoca a que haya un proceso inflamatorio crónico sistémico que ya hemos explicado anteriormente todas las consecuencias graves que pueden tener. Bueno, pues aquí hemos visto antes 2 pacientes que tienen aumentado enormemente la Escherichia coli, con lo cual quiere decir que la Escherichia coli es una bacteria gram negativa. Y por consiguiente no solamente se está comportando como una célula proteolítica, sino que además está liberando gran cantidad de LPS que puede estar fastidiando a este paciente, porque le está produciendo un proceso inflamatorio crónico sistémico.